Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson Castro? Muy buen día. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Bueno, muy bien, ¿no? Con, por supuesto, tantas preguntas para el día de hoy, que es un día importante. ¿Qué, entiende usted, va a pasar con Massa? Digamos, ¿hay abierta alguna instancia de negociación, al margen de lo que decida hoy el espacio de Massa, por parte de Unidad Ciudadana para darle alguna cabida a él, o eso está cerrado? A ver, primer punto. Pues como para ir ordenando. Yo no soy el candidato de Unidad Ciudadana. Soy el candidato, el precandidato de un frente donde concurren una serie de fuerzas, entre ellas las fuerzas que hicieron Unidad Ciudadana, pero también el Partido Justicialista, también otros sectores como el sector de Viquidonda, el sector de Pino Solanas, el sector de Víctor de Llenaro, sectores que confluyen en la idea de una vocación frentista que ofrezcan una alternativa al presente. Bien. En ese contexto siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa, teniendo en cuenta que allí hay muchos dirigentes y muchos votantes que realmente participan de la idea de la constitución de un frente amplio opositor. Y yo en lo personal, que conozco a Sergio hace muchos años, todo este tiempo he hablado con Sergio y la verdad es que lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Pero esa decisión está en Sergio, no está en mí. La verdad es que nuestra vocación es pública y notoria, nunca la ocultamos. Pero no es una decisión que esté en nosotros, es una decisión que a esta altura está solo en la potestad de Sergio y de esa fuerza. Perfecto. La definición de la fórmula a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Kicillof Magario, ¿ya es firme? La verdad, eso es lanzado como una propuesta que gracias a Dios ha sido muy bien receptada por todos. Cuando con Cristina circulamos esas fotos y puntualmente esa, que es una de 10 fotos sacadas en el acto de Merlo, la verdad lo hicimos con la idea de ver si todos estaban de acuerdo con la idea, y la verdad que lo que hemos recogido es una buena recepción de todos. Pero no está cerrado. Yo diría que no, pero diría que sí. Digo, no formalmente, pero me parece que es una fórmula que está muy bien aceptada por todos y que me parece que tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel en la provincia de Buenos Aires. Perfecto, porque una de las especulaciones, que por supuesto usted las conoce como todos nosotros, es que la llegada de Sergio Massa a este frente que usted está encabezando con la expresidenta tuviera que ver con una inserción en una candidatura a gobernador. ¿Eso está descartado? Me parece que ya a esta altura ese tema ya es complejo porque definitivamente ha pasado. Eso alguna vez pudo haber sido. Me parece que ahora es complejo porque ya seguimos avanzando y bueno, se van consolidando cosas, se van acercando las fechas de las definiciones y se van consolidando posiciones y definiciones políticas. Otra de las especulaciones era que de la propuesta que podía tener Massa llegara con la condición de una modificación de la fórmula que usted encabeza con un desplazamiento de la expresidenta. ¿Eso tiene algún tipo de posibilidad? Ninguno. Eso, la fórmula, el día que lo anunciamos, sabíamos que eso iba a ser, eso era inmodificable, sabíamos el rol que tenía que cumplir cada uno, eso sí es inmodificable. Perfecto. Y desde lo que pudiera ser, digamos, ¿qué? No, quiero aclarar, porque digo, eso sí es inmodificable. Lo de Buenos Aires también es una definición, ¿eh? Lo que pasa es que nos interesa conocer la reacción de todos y la posición de todos, solo eso. Gracias a Dios hasta acá solo recibimos buenas adhesiones. Bien. ¿Qué rol imagina entonces, o usted, o si lo ha hablado también con la expresidenta, para Sergio Massa, si Massa decidiera establecer algún diálogo con vistas de algún proyecto conjunto de cara a las elecciones? Lo que pasa es que la fuerza que representa Sergio Massa, además de Sergio Massa, significa un montón de gente. Claro, por supuesto. Legisladores de la provincia, legisladores en el interior del país, diputados nacionales, y Sergio puntualmente es alguien de un enorme valor, que donde en cualquier lugar puede aportar.
En un gobierno no es todo ser gobernador o ocupar un cargo electivo. También uno puede aportar en diferentes lugares. Pero la verdad es que, quiero serle franco, no lo he hablado con Sergio puntualmente y me sonaría impertinente que si él finalmente decidiera acordar con nosotros, yo diga por radio que puede ser Sergio, ¿no? Eso es algo que deberíamos hablar juntos. Correcto, puede decir, está abierto, porque más allá, porque acá hay dos... No es una propuesta para que Sergio participe, es una propuesta, como siempre la hemos pensado, para que todo el frente, todos sus dirigentes se incorporen con alegría, con convicción, a esta fuerza que pretende ser una alternativa a Macri. No, correcto. Obviamente, frente a esto, además en un tiempo electoral de cierre de lista, no se lo vamos a explicar a usted, la expectativa esté, más allá del apoyo político, en qué lugar se ubica. No hay lugar para Sergio Massa, ni en la fórmula presidencial, ni en la fórmula a gobernador. ¿Hay lugar, digamos, como cabeza de lista a diputado en la provincia de Buenos Aires? Bueno, si él quisiera ocupar un lugar así, podría ser. Lo único que pasa es que yo siempre lo he escuchado a Sergio, Que quiere ser candidato a presidente. que no quiere volver al Parlamento, no quiere volver a tener un cargo legislativo. Pero bueno, la verdad es que usted me hace todas preguntas pertinentes, pero que es una impertinencia y yo las conteste. Esa es la verdad. No, por supuesto, hoy le va a dar la respuesta Massa y se la va a dar a usted y mañana hablaremos con él. Para saber cuál es la expectativa, si es importante, que hay en el lugar que ustedes encabezan, para decir, bueno, quedan estos lugares, la realidad es la realidad, ¿no es cierto? El tiempo, una cosa es algo hace 20 días, otra cosa es ahora, ¿no? Así es. Está claro. En relación a lo que es Alternativa Federal, ¿no? Usted es un hombre que tiene, usted es un hombre radial, es decir, hay gente que no se habla entre sí, que a través de usted puede hablar con todos ellos, eso es una realidad. ¿No es cierto? ¿Usted entrevé algún tipo de diálogo con vistas a lo electoral, a la luz de lo que pudiera ser, no tanto la primera, sino la segunda vuelta? ¿Eso es parte de la estrategia de lo que usted piensa personalmente llevar adelante? Pero quiero entender la pregunta, si hay algún tipo No, si hay algún tipo, sí, obviamente, de propuestas de acuerdo en cuanto a decisión a tomar. Si hubiera una segunda vuelta alternativa federal, va a ir por su lado, no va a tener interna con ustedes, en principio, de lo que uno entiende. ¿O usted entiende que esto puede modificarse? Sí, yo la verdad que estoy un poquito confundido con Alternativa Federal, porque hace 2 días dijeron que iban unas PASO, interpreté que las PASO eran entre Sergio Massa y Urtubey, Sí. que son los 2 candidatos de ese espacio, y ahora parece que el Frente Renovador está como pensando otra cosa. Yo no sé qué va a ser Alternativa Federal, francamente, pero lo que yo creo que en las segundas vueltas, bueno, si en verdad son opositores y nosotros llegamos a la segunda vuelta, entiendo que esa fuerza no va a acompañarlo a Macri, quiero creer. Perfecto. Está claro. ¿Usted ha hablado con Schiaretti últimamente o no? No, hace tiempo no hablo con el gringo, hace mucho que no hablo. Bien. Efectivamente, dentro del equipo económico que está trabajando con usted es Guillermo Nielsen, un hombre al margen de Calfás y demás, un hombre de, por lo menos, peso en cuanto a delineamiento de proyectos a futuro a llevar adelante en el caso que fueran electos. A ver, Guillermo debe ser el hombre en el mundo, fíjese lo que le digo, que más conoce de deuda. Porque él fue el verdadero negociador nuestro para salir del default. Conoce el conflicto de la deuda como nadie, ha sido consultado por todos los países del mundo que han entrado en deuda, con Chipre, por Grecia, por Portugal, es un hombre de consulta mundial. La verdad es que es una locura que no lo consulte, teniendo el problema que tenemos en Argentina, el problema de deuda que tenemos en Argentina. Ahora, hablo con Guillermo y hablo con muchos, no hablo solo con Guillermo. Y la verdad es que lo que quiero es tener criterio propio sobre lo que nos pasa en la economía. Porque obviamente necesitaré buenos ministros y buen ministro de Economía para que me ayude técnicamente en el manejo de la economía. Pero quiero tener muy claro el escenario con el que podemos entrar. Y en esa charla se mezcla mucha gente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no quiero que nadie piense que ya tengo resuelto cuál va a ser el camino de la economía. Tengo resuelto en los grandes lineamientos, tengo muy claro cuál es el problema económico
central que tiene la Argentina. El mayor problema que tiene la Argentina es que no podemos seguir con una deuda que pesa lo que pesa, mientras al mismo tiempo tenemos los niveles de pobreza que tenemos. Nosotros vamos a llegar con una deuda que represente el 90% del PBI y vamos a llegar con una pobreza que va a ser cercana al 40%. Entonces, resolver ambas cosas necesita de mucho ingenio y de mucha heterodoxia y de mucha seriedad, porque tampoco se puede afrontar la negociación de la deuda con discursos. Claro, correcto. Entonces, todo eso necesita de Guillermo Nielsen y necesita de la opinión de muchos otros. ¿Usted ya efectivamente tomó contacto con la gente del Fondo Monetario Internacional aquí en Buenos Aires? ¿Cómo? ¿Tomó contacto con la gente del Fondo Monetario Internacional aquí en Buenos Aires? No, ha hablado Axel con ellos y sé por Axel lo que piensan y sé lo que creen. ¿La idea suya es hablar con ellos en algún momento? Y por supuesto, si me piden hablar, encantado, yo no tengo problemas. Ajá, perfecto, pero no ha habido pedido de ellos para hablar No. perfecto. En cuanto hay una cosa que también quisiera que todos sepan, y ya que su pregunta me da pie para que diga esto. Miren, que yo hable con alguien, usted me conoce, no significa que eso signifique un compromiso con ese alguien. Significa que escucho a alguien y que me trato de nutrir de algo que ese alguien me puede aportar. Con lo cual, yo no conozco otro modo de hacer política que no sea hablando con todos y conociendo a todos y escuchando a todos. Si a mí alguien me pide hablar, por supuesto que voy a hablar, por supuesto que lo voy a recibir con la cordialidad que merece. Pero es eso, no supone otra cosa más que eso. Y si fuera electo presidente, ¿imagina también ese diálogo con la gente del actual gobierno? Yo hablo con gente del actual gobierno y hablo con gente que fue funcionario de este gobierno mientras eran funcionarios. Hablaba con Alfonso cuando Alfonso era ministro, hablaba con Sturzenegger cuando Sturzenegger era presidente del Banco Central, hablaba con Caputo cuando Caputo era secretario de Finanzas, hablaba con ellos, y hablar no quería decir que estuviera de acuerdo. En verdad hablaba y les contaba todas las preocupaciones que tenía, que lamentablemente pareciera ser que tuve razón. A mí hablar en la política no es un problema, no creo en la política del encierro, no creo en la política de la soberbia, de decir yo tengo mi verdad y no hace falta que nadie me lo explique. Sí tengo mis convicciones, sí tengo mis certezas, vuelvo a repetir, sé que voy a tener que asumir un problema enorme si me toca ser presidente con el tema de la deuda, y sé que tengo un problema mayor con el tema de la pobreza. Así que todo eso lo sé. Y lo que quisiera es que podamos hacerlo entre todos y en un clima donde yo insisto. Mi mayor preocupación, doctor, es que la Argentina termine con la locura. Lo hemos hablado la última vez que lo dijiste en el Tortoni. Terminar con la locura quiere decir recuperar la convivencia democrática, y recuperar la convivencia democrática quiere decir respetarnos, no tolerarnos, respetarnos. Y en ese cuadro de respeto, un presidente tiene que hablar con todos porque quiere representar al conjunto. Yo no tengo ningún problema de hablar con nadie. Y si alguien tiene algo para aportar, solo tengo gratitud por su aporte. Estamos hablando con el doctor Alberto Fernández, precandidato presidencial por esta... Voy a poner este nombre, porque todavía no tiene un nombre: Coalición Unión Ciudadana, parte del PJ, gente y demás. Si le llama Frente Opositor... Está bien con esto, Frente Opositor. Perfecto. Dale, Daniel, que tenés preguntas, dale. Buen día, Alberto. Daniel López, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuál es la postura exacta con respecto a los jueces que juzgan a Cristina, teniendo en cuenta aquella frase "deberán dar explicaciones", que generó muchas críticas, incluso alguna denuncia judicial? A ver, estoy hablando con gente, y hablo puntualmente del doctor Castro, también de usted, que entiende la República en su mejor sentido. En la República hay tres poderes: el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo se expresa, todos se expresan a través de actos de gobierno. Los actos de gobierno del Poder Ejecutivo se llaman decretos, los actos de gobierno del Poder Legislativo se llaman leyes, y los actos de gobierno de los jueces o del Poder Judicial se llaman sentencias.
En la República todos deben rendir cuentas por sus actos de gobierno. Y yo no sé por qué se sienten tan molestos cuando digo esto. No logro entenderlo. No logro entenderlo, porque en realidad, ¿cuántas veces ustedes han visto un juez que libera a un preso, el preso sale y mata, e inmediatamente piden que el juez se haga cargo del acto de gobierno que liberó al preso? Infinidad de veces han visto esto, ¿no? Bueno, yo digo lo mismo. Miren, los jueces tienen que rendir cuentas de lo que han hecho. Claro. Ahora... Tienen que explicarlo, y termino con esto. No me lo tienen que explicar a mi presidente. Tendrán que explicarlo a las instituciones que se lo reclamen. Será el Consejo de la Magistratura, será la Justicia, pero la verdad es que he visto escribir y decir cosas a algunos de estos jueces, y ¿saben por qué doy nombres? Porque no son todos los jueces. Porque la conversación ese día, en el programa de María Gómez, que es una periodista por la que tengo la mejor valoración. Nosotros también. La mejor valoración. María me preguntó, ¿qué vas a hacer con la justicia? Y agregó, yo ya sé que a la justicia federal hay que tirarla a la basura. Y yo dije, no, tirarla a la basura no, porque no todo es lo mismo. Y ahí hice la explicación que hice. No logro entender por qué reaccionan como reaccionan. Yo se lo voy a explicar porque este es un punto sobre el cual me interesaba mucho decirlo, porque además nuestro capital es la franqueza. Y quiero decirle para los oyentes, ya que este es el momento, que todas estas cosas de la vuelta del doctor Fernández a Cristina Fernández de Kirchner, ya la hablamos y la discutimos en el Tortoni con la franqueza que lo hacemos. Y tengo que ser ecuánime, que ese es mi capital, ¿no? Y lo venimos diciendo aquí. Eso una vez que se dice, no nos vamos a quedar en eso, porque eso se aplica a toda la política argentina. Ya con usted la discutimos alguna vez habrá que hablar porque casi todos estuvieron con todo. Este es un verdadero problema, así que quedarse en eso hoy es una chicana que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero este tema sí expresado en el sentido de tendrán que dar explicaciones por la barbaridad que escribieron, sonó con aires de represalia, ¿sabe? Y creo que en este momento usted tiene posibilidad de ser presidente de la República, a la luz de lo que pasamos y precisamente de lo que usted marca, terminar con la locura, porque no nos olvidamos que Cristina Fernández de Kirchner y su gente quisieron echarlo a Fayt, que lo trataron de viejo, decrépito, por eso mismo. Entonces es un hombre... termino con esto. Yo del lado de quien estuve. De Fayt, por eso mismo lo sé, y por eso digo, doctor Fernández, nuestro capital es la ecuanimidad. Realmente aquí nosotros no vamos a entrar en la chicana a decir, no, miren porque ahora está con el kirchnerismo, que antes era dialoguista, ahora es una bárbara. No, lo criticaremos por las cosas que digan objetivamente. Y en ese momento usted lo defendió a Fayt. Digo, eso hoy dicho por usted en ese contexto, nos sorprendió porque usted venía con esos antecedentes y a la luz de aquel antecedente cobra este valor. Eso es lo que quería explicar y se lo quería decir a usted personalmente porque lo critiqué. Le agradezco enormemente y le agradezco también que lo planteé en esos términos, porque lo último que quiso hacer fue una represalia o anticipar una represalia. Es más, quiso moderar el comentario de María, que decía que había que tirarlos a la basura. Quiso moderar el comentario de María. Pero a ver, está claro, miren, ustedes me conocen. Yo no he criticado a la justicia en tiempos de Macri. He criticado mucho a la justicia en tiempos de Cristina. Así es. ¿Ok? Así es. Y yo no me desdigo de esas críticas. Y a mí la preocupación de cómo funciona la justicia la tuve en los años de Menem, en los años de Cristina, y los tengo hoy. Así es. Gracias a Dios, en los años que yo fui jefe de gabinete, Joaquín Morales Solá, Eduardo Van der Koy, que escribían las editoriales de los domingos en aquel momento, se contaban que los jueces federales se quejaban porque nadie del poder hablaba con ellos. Y un día les dije a ellos, pero ¿cómo es la historia? Tenemos que hablar con los jueces. Yo no tengo nada que hablar con los jueces. Entonces, digo todo esto para que pongamos, y le agradezco enormemente porque me da la oportunidad. Lo último, si usted ve el programa, lo último que sonó es a represalia. Trató de moderar un comentario que me pareció, un poco feliz, sí, malo, por supuesto, por eso... Trató de moderar eso, no más que eso. Ahora, sí digo que en una república
todos debemos rendir cuentas por nuestros actos. Doctor, esto está claro, y para eso además la justicia tiene sus mecanismos, ¿no es cierto? Y también los jueces, para quienes existen mecanismos para que rindan cuentas por supuesto, de sus actos. No es que lo voy a llamar yo al despacho presidencial y voy a decir por qué hizo esto. Efectivamente. No es así, obviamente. Mire, es tan importante esto, doctor Fernández, y por eso creo que también le va a servir de advertencia hoy del cuidado del uso de las palabras, insisto, a la luz del contexto, porque usted lo dijo. El kirchnerismo buscó copar la justicia. Esto está claro y es indiscutible, y es una de las cosas que usted va a tener que revertir como idea frente a aquella imagen de la población que hoy no es solamente que no pueda coincidir con el kirchnerismo, sino que diga, estoy temeroso porque se acaba la República. Este es un desafío que usted tiene personalmente, que va a tener que encarar. Absolutamente. Y además, como realmente creo en la República y como realmente creo en la institucionalidad de la República y como realmente no quiero que se degrade la institucionalidad de la República, haré todo lo que esté a mi alcance para que la República funcione. Por eso va a ser muy importante la consecución de todos los juicios contra Cristina. Es la garantía que ella va a tener. Pero alguna vez yo hablé que eso no iba a ocurrir. No, por eso lo estoy diciendo, doctor Fernández, y saqué ese tema, mire los minutos que le estamos dedicando, para que usted pueda explayarse sobre eso, para que usted conociera nuestra crítica y le demos el valor republicano que tiene como desafío para usted, para, insisto, revertir eso que es el antecedente que viene del kirchnerismo. Usted sabe, doctor, que yo hace 30 años enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Que el derecho penal en mi vida académica ha concentrado todo. Todas las investigaciones que hice sobre el derecho las concentré en el derecho penal. He escrito 4 o 5 libros, 6, no sé, sobre temas de derecho penal. Tengo alumnos, desde Emilio Monzó hasta Ercolini fueron alumnos míos. Tengo un montón de alumnos que han progresado en sus vidas personales ocupando funciones. Digo, sé de lo que hablo cuando hablo del derecho penal, honestamente lo digo. Y yo me he ocupado de analizar cuidadosamente cómo son los juicios y los planteos contra Cristina. Las causas contra Cristina, a mi juicio, son causas donde se han forzado otras investigaciones para involucrarla a ella. Eso es lo que objetivamente creo. Bien, eso lo va a determinar la justicia. Está perfecto. Ahora, esto lo hemos dicho, se lo he dicho siempre. Lo he hablado con usted. Por supuesto, y lo hemos discutido. Déjeme terminar. Hágame el favor. No, por supuesto, eso es lo que nos interesa, que escucharlo con claridad sobre todo esto. Por eso quiero decir, marco esto es lo que hemos discutido y tenemos una visión diferente. Por eso es importante, la única que lo puede dirimir es la justicia. Claro, bueno, pero por eso. Yo tengo absoluta certeza que si el derecho funciona, Cristina no puede ser condenada. Pero no soy yo también quien lo va a decir. Lo va a decir la justicia. No soy yo quien lo va a decir. Yo tengo la absoluta tranquilidad de que si el derecho funciona, los tribunales orales no condenarán a Cristina. Cuando hablo de todo esto, hablo de Cristina. ¿De acuerdo? No estoy hablando de otras causas y de otros involucrados respecto de quienes no me ocupé de investigar sus causas ni de conocer cómo son esos procedimientos. Hablo de Cristina. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que lo que yo debo hacer, obviamente, es dejar que la justicia funcione. Obviamente, jamás se me ocurrió un pacto de impunidad para con Cristina. Nunca Cristina me habló de semejante cosa. Y la verdad es toda una construcción mediática que nos lleva mucho tiempo y que le estamos dedicando el tiempo que estamos dedicando ahora. Por supuesto, porque sabe que ocurre, doctor Fernández, mire, en el medio hubo un elemento institucional muy importante, que fue, que esto, obviamente quiero decir esto, ¿no? Para el que hoy llega a fin de mes, doctor Alberto Fernández, hoy esto le pasa no por la luna, le pasa por Marte y Júpiter. Pero efectivamente, digamos, tenemos la obligación, porque también para ellos, para decirle, mire, sin república no va a haber posibilidad de mejor, ¿no es cierto? Fíjese que en el medio tuvimos un episodio muy delicado, que fue el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quiero decir, aquí nosotros no se lo atribuimos a usted, digamos, porque no fue usted, pero ocurrió un hecho realmente de gravedad institucional que hizo acordar aquel persaltum de aquella pésima Corte Suprema de Justicia de la Nación del menemismo, que usted fue uno de los que combatió, digamos. Ese acto de la Corte Suprema de Justicia estremeció, porque realmente impedía que tuviera el curso natural de la justicia que usted y yo, cualquiera de nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto? Yo no conozco porque, a diferencia de lo que escriben algunos periodistas,
yo no tengo la menor idea cómo ocurrió ese fallo. Porque me encantaría salir de este tema después y seguir hablando de otros, pero quiero contestarle. No tengo la menor idea cómo se construyó ese fallo. La verdad es que en lo que a mí concierne, hace más de 1 año y medio que no lo veo a Lorenzetti, no lo conozco a Rosenkrantz. A Rosati la última vez que lo vi fue cuando me trajo la renuncia de ministro de Justicia. Sí. Con Elena Hayton y con el Pato Maqueda nos juntamos de tanto en tanto a tomar un café. Lo tomo en su público despacho en el horario de atención al público, no en alguna noche en una casa escondida, porque son gente de bien y no necesitamos escondernos de nada, y porque jamás tendría el tupé de ir a plantearle una cuestión judicial para que ellos lo resuelvan en un sentido o en otro. Jamás. Me parece, también en términos absolutamente técnicos, que la Corte hizo respecto de 8 quejas que tienen esa causa para tratar, lo que siempre hace, que es pedir el expediente. Por causas que desconozco, tal vez son tensiones internas en la Corte, eso ocurrió muy cerca del inicio del juicio oral. Ahora, después vino la presión, la Corte devolvió el expediente. Me parece que nadie le ha prestado cabal atención a lo que la Corte dijo cuando sacó el comunicado devolviendo el expediente. La Corte advirtió que tiene 8 recursos en trámite y que allí se plantean muchas nulidades y que esas nulidades pueden afectar el proceso que se está siguiendo en el juicio oral. Voy a dejar esto acá y no lo voy a seguir hasta que venga lo próximo, pero había muchas cosas para discutir. Ya entramos en tecnicismos, ¿no es cierto? Porque... Claro, pero no es un tecnicismo menor. No, claro que no, por eso digo, hay quienes dicen por eso digo, hay también gente de derecho tan prestigiosa como usted que dice lo contrario, por eso se generó este estrépito. Es más, yo creo que la Corte dice todo eso porque hay algo que nadie dice, que es que la audiencia, la primera audiencia de juicio oral, que es la que está transcurriendo en ese expediente, no puede iniciarse si hay recursos pendientes. Sobre este punto nadie le presta atención y la Corte lo está advirtiendo. Perfecto. Otros han tenido una interpretación distinta, por eso se generó también esa controversia. Dejo este tema acá que quería, conversarlo en este término. Déjeme decir algo más. Los que tienen una visión distinta no tienen una visión técnica como la mía. Bueno, hay algunos. Entramos ya en una discusión técnica. Hubo abogados, profesores de la facultad, tan prestigiosos como usted, que dijeron otra cosa. Digo, para marcar, ¿sabe qué pasa, doctor? Usted dijo algo muy importante. Esto, hay que ponerlo también en contexto, ¿no? Puesto a una semana de la iniciación del juicio, parecía una idea de suspender el juicio más que otra cosa. Sí, eso creo que fue que la Corte, por causas que desconozco, porque nunca hablé por este tema de la Corte, la verdad es esta, y vuelvo a repetir, le he contado cómo ha sido mi vínculo con todos los jueces de la Corte. Hay 3 jueces de la Corte que hace años que no veo, hay uno que no conozco, yo no sé por qué la Corte lo sacó en ese momento, no sé, supongo que debe haber sido un tema denso también, y que se pusieron de acuerdo muy cerca de la fecha. Totalmente. Y la vuelta que dio la Corte finalmente terminó generando... dando sustento a las sospechas. Daniel López, dale. Alberto, cambiamos de tema. Otra cuestión que generó distintas interpretaciones y nos gustaría que aclare cuál es su postura es el proyecto de ley de legalización del aborto. ¿Cuál es su postura al respecto? Miren, el problema del aborto es un problema de salud pública, no es un problema ético ni moral. Es un problema de salud pública porque miles de mujeres interrumpen su embarazo, lo hacen muchas veces en condiciones de clandestinidad y eso determina enormes daños a la salud de la mujer, cuando no muertes. Y la verdad, hacerse el distraído frente a eso es un problema. Porque está claro que por lo menos la mitad de la sociedad cree que este tema hay que legalizarlo. Es lo que dicen las encuestas. Hay otra mitad que todavía no está segura de eso o directamente se opone. Es un tema que divide a la sociedad. Y la verdad que quisiera que no empecemos por los temas que nos dividen. Ahora, mi posición es pública y notoria. La vengo enseñando en la facultad desde que tengo 24 años. El aborto es además un delito. Y la verdad es un extraño delito que nunca ha llevado a condena a nadie que ha abortado.
Por lo tanto, a esta altura, porque hubo un plenario que llamaba Natividad Frías, que decía que cuando se trataba de una mujer humilde, que lo hacía en condiciones desesperadas, qué sé yo, no era punible. La realidad es que yo dije de por qué no vamos dando pasos para tratar de encontrar una solución. El primer paso, ¿por qué no dejamos de considerarlo delito? Y eliminamos la figura del aborto como delito. Porque si nosotros eliminamos la figura del aborto como delito, por lo menos vamos a terminar con la clandestinidad del aborto. Despenalizar. Exactamente. Vamos a terminar con la clandestinidad, porque hoy alguien que aborta, una mujer que aborta, tiene que hacerlo en condiciones de clandestinidad para que no vaya presa. Para que no vaya presa. ¿Por qué no terminamos primero con eso? O sea, despenalizar pero no legalizar. No, por eso. Ese es un primer paso. El segundo paso es que el Estado ayude en esa decisión, porque la realidad es que también el aborto es un mercado. Es un mercado que algunos médicos explotan. Y que, primero por clandestino, segundo por desesperación de la mujer, muchas veces cuesta mucho dinero y como es un mercado negro, es un problema. A mí me parece que hay que ir dando pasos. Ya podríamos despenalizarlo. El segundo paso yo creo que hay que legalizarlo, pero me parece que hay que legalizarlo en condiciones de mejor consenso social, que hoy no tenemos. Nosotros los porteños miramos mucho lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Sé que el 70% de los porteños estamos de acuerdo por la legalización, yo estoy entre ellos, pero no es lo que pasa en el interior del país. Quedó visto. Y la Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, es la Argentina. Entonces tenemos nosotros iniciar una prédica explicando cuál es el problema del aborto, explicando que hay mujeres que se mueren en un intento de aborto y que eso no es posible, y que lo más ilógico es que hay mujeres que desesperadas recurren al aborto porque no están en condiciones de seguir con su embarazo, no están en condiciones de mantener a su eventual hijo, porque el Estado tampoco le da garantía de lo que puede pasar con su eventual hijo, porque todos sabemos lo que pasa con el tema de adopciones, todo lo dificultoso que es, y que encima, si se logra sobrellevar toda la crisis del aborto, encima la vamos a meter presas. Digo, es un tema que merece un debate, una vuelta más el debate. Yo celebro que el debate esté instalado, porque, miren, mi primer curso en el ciclo profesional orientado que en la facultad, cuando se modificó el régimen de estudios de la Universidad de Buenos Aires, se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de penarlo. Y yo le explicaba todos los argumentos de por qué castigar el aborto era un error. Eso le estoy hablando en el año 1985. Desde entonces vengo diciendo esto. Es público y notorio lo que yo creo. El doctor Alberto Fernández, doctor, muchísimas gracias. Sé que tiene que viajar a Uruguay, entrevistarse con Pepe Mujica. Mañana lo veo, Pepe. Insisto, ojalá tengamos una campaña electoral prolífica en debates intensos, debates, no riñas. Y ojalá, ayer decía esto, ¿no? Porque uno escucha a todos los candidatos, lo escucha a usted, lo escucha también a Alternativa Federal, lo escucha a Labaña, lo escucha hasta los del gobierno, todos coinciden en que si no hay un nuevo paradigma de diálogo, la Argentina no sale. Ojalá esto que está expresado en las palabras por parte de todos se concrete a partir del 11 de diciembre próximo. Usted sabe que yo creo que hemos hablado mucho tiempo de la famosa grieta, ¿no? El otro día, de hecho, después de muchos años fui a TN y el periodista, son dos periodistas a los que yo considero bien, son gente que tiene mi respeto y mi afecto, pero me dijeron, no, usted no vino porque nunca quiso. Y dije, no, a mí nadie me invitó. El único que me invitó a TN se llamó Nelson Castro en estos años, y es exactamente lo que creo. Y muchos, lo hablamos en la radio, me decían, ¿cómo vas con Nelson Castro? ¿Se acuerda? ¿Cómo invitaste a Alberto Fernández? Bueno, nosotros en Argentina no vivimos una grieta. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Hace años que estamos jugando a la cincha. Ese juego donde cada uno tira de un lado de la soga. El juego de la cincha es tremendo. Así es. Porque hay que hacer un enorme esfuerzo y encuentra enfrente un esfuerzo similar que a uno lo mantiene siempre en el mismo lugar.
Ahora, cuando uno gana, ¿cuándo termina el juego de la cincha? Cuando al otro lo derriba y lo arrastra con la soga, agarrado de la soga. Eso no es un país. Así es. No, por no supuesto, por supuesto. ¿No? Eso tenemos que terminarlo. Tenemos que terminarlo. Y yo, créanme, voy a poner todo mi empeño, toda mi dedicación a terminarlo. Sin duda. Y eso es una tarea para quienes ganen y quienes no ganen la elección. Es una tarea de todos, efectivamente. Es una tarea de todos. Es una tarea de la política, de la prensa, de los